Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el auditorio de Infobae, en la Feria del Libro. Tenemos un encuentro con Camila Fabbri. El título de la charla se llama La nueva literatura argentina. Vamos a hablar sobre todo de Camila y podría haberse puesto como título La literatura de la mejor escritora argentina menor de 35 años. Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Ese título es un título que sale de lo que dice la revista Granta, una revista que está siempre leyendo la literatura de América Latina, y que digan de repente que sos la mejor escritora argentina de menos de 35 años, debe ser tremenda mochila. Es algo, sí, es algo importante. Sí, no sé, yo un poco me anoticié de esta situación en el encierro, en pleno encierro. Fue hace, no sé, 1 año y medio más o menos. Y bueno, no tenía mucha idea de como del alcance que tenía la revista Granta, si bien yo había leído como creo que la edición anterior, que fue la de 10 años atrás. No conocía mucho el alcance que tenía y la verdad que, bueno, no sé, me sorprendió mucho, y un poco la sensación que tengo, más allá de que, bueno, de esa situación de la mejor o el mejor o lo mejor o lo peor, no sé, me parece que es un poco la sensación de que, bueno, hay que sostener un poco ese mote o esa apreciación, ¿no? Como... O sea, tenés que ser la mejor de los 35, la mejor de los 45. ¿Te tocó ahora rubricar esa frase? Sí, o me puedo esconder también, no sé, una de dos. Camila publicó varios libros. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Los accidentes, su primer libro de cuentos. Después publicó el ensayo, no es un ensayo, es un libro de memorias, El día que apagaron la luz. Y ahora acaba de salir Estamos a salvo. Estamos a salvo es un libro de cuentos que tiene una particularidad, que todos los cuentos tienen un epígrafe de National Geographic. ¿Esto es también producto de la pandemia? ¿Te copaste viendo la tele? No, en realidad el libro Estamos a salvo lo empecé a escribir en el 2016. Es un libro que va del 2016 al 2021 incluso, te diría. Y lo escribí un poco en paralelo con El día que apagaron la luz, que es esta especie de híbrido entre novela y crónica sobre el tema Cromañón. Y fueron cuentos que empecé a escribir en el 2016, algunos en el taller de Liliana Hecker. Y después, bueno, ya empecé a hacerlo, me largué sola sin rueditas en la bici. Y llegué, bueno, a estos 17 cuentos ya en el 2021, y tenía 2 o 3 cuentos que me había parecido una buena idea que arrancaran con un epígrafe de National Geographic o de History Channel o de este tipo de canales, digamos. Y en su momento, bueno, cuando el libro ya estaba un poco listo o había como una primera versión más cerrada, se lo pasé a una persona, bueno, cercana y querida, que hizo una lectura del libro y me sugirió, digamos, que hubiera una especie de leitmotiv con todos los cuentos que pudieran tener todos este epígrafe. Y entonces la treta en realidad es que los cuentos ya estaban escritos y hice como esta pesquisa por videos de YouTube. Una segunda lectura. Exacto, para encontrar consonancia con distintas situaciones de la naturaleza, digamos. Hay como una situación en los cuentos como de liminalidad, algo que está a punto de suceder. Hay algo que te encanta. De hecho, la tapa del libro, para los que después pueden buscarlo, la foto de tapa es la foto del despegue del Challenger. O sea, algo va a suceder, algo malo, como ese cuento de García Márquez, algo va a suceder en este pueblo, algo malo va a pasar en este pueblo hoy. En estos cuentos algo va a suceder, y eso algo siempre es algo malo. Y cuando está por pasar, Camila le pone el punto final. Sí, bueno, me hace pensar también, hace poco leí un cuento de César Aira muy bueno, bueno, valga la redundancia, César Aira, ¿no? Pero cortito, que es el del carrito, que termina con el changuito del supermercado, que el changuito termina diciéndole soy el mal. Y hay algo de eso, ¿no? Como que todo un poco termina diciendo eso, como soy el mal. Sí, me da gracia esto que decís, que te encanta eso, como que es un poco una obsesión mía, pero es cierto igual, no tengo mucha idea de...
bueno, del origen de esto, pero me parece que sí, que hay algo de esa idea de que en toda situación, por más ingenua o no sé, o luminosa que parezca, hay algo que siempre puede salir mal, ¿no? Como la especie de la falla o, bueno, ni siquiera el vaso vacío, ni siquiera está el vaso, digamos, como algo de esa especie de, sí, como de pesimismo, pero que también me parece que es como productivo, como una especie de pesimismo productivo, de alguna manera. Que me parece que es como termina siendo un poco el germen de, no sé, incluso creo que de los dos libros de cuentos hay mucho de eso, para mí. Ahora me desdigo, porque algo malo va a suceder, pero hay momentos en los que decís, bueno, ahora viene lo malo. Por ejemplo, el cuento del taxista, Sí. una chica que se sube a un taxi y que el taxi cambia de ruta y vos ya sabés que va a terminar violada, asesinada y tirada a un zanjón, porque va a pasar eso, y no pasa eso. Entonces algo malo va a suceder, pero a veces eso malo es justamente que no pase lo que estamos esperando que sea lo malo. Sí. Es cierto, ahí hay como un compás, como un volantazo. Pero, no sé, había algo que me interesaba de ese cuento que tiene que ver justamente con, no sé, con no ver al monstruo, ¿no? Como que me parece que hay una especie de terror o de misterio o de género, digamos, más del suspenso, si se quiere, que tiene que ver justamente con que no lo ves nunca al monstruo, nunca le ves la cara, nunca ves lo peor. Lo peor es todo el tiempo eso que uno se imagina que puede llegar a ser y después no termina siendo. Y me parece que esa sensación puede generar como una electricidad otra que se parece bastante igual a que lo peor suceda, digamos, como que son bastante parecidas en un punto. Para mí en ese cuento pasa eso, que está más en juego toda la imaginación que uno le carga al cuento más que lo que es el cuento en sí. ¿Y por qué escribís? Digo, es una pregunta que tiene, qué sé yo, o un porque sí o una respuesta enorme, pero la pregunta en todo caso iría a si escribís como una forma de exorcismo, de mirarte, de jugar, asustarte. ¿Por qué escribo? Es la pregunta. No, en realidad el otro día me reía con alguien, una vez Leira Guerriero escribió una nota que, bueno, a mí me gustó mucho, que justamente habla de algo de esto, de la escritura y demás, y del proceso, bueno, puntualmente de algo que escribí yo. Y en un momento yo creo que en esa conversación que tuvimos le hice un chiste y le dije que escribir es lo único que sé hacer, y evidentemente tomó esa frase como cabecera. No podría decir que es lo único que sé hacer, pero me parece que es de lo que me siento más orgullosa, ¿no? De alguna manera, como que siento que es donde me siento más cómoda, digamos. Sí. ¿En la actuación no? No. Sin embargo, en la primera película que participaste, la de Reckman, ya saliste candidata a ganar el premio Cóndor. Sí, fue una nominación, es cierto, y eso, bueno, también me gustó mucho, fue hace varios años, pero era un personaje que se parecía bastante a mí, no sé, porque de alguna manera era como una chica que vendía hamburguesas en un local de comida rápida, y era muy seria y hablaba poco y medio osca, no sé. Pero después hiciste también la serie de Puenzo, de Lucía Puenzo. Sí, hice algo muy chiquito igual en esa serie, pero sí, después trabajé en una película de Juan Villegas que se llamó Las Vegas, que también hacía de una bañera, pero que también tenía como un carácter medio parecido, o no sé, como algo personal, como que siento que fueron personajes que de alguna manera tenían algo que ver con cierto carácter más genuino mío, digamos. Pero sí, creo que un poco, sí, la escritura es en donde me siento más cómoda, digamos. Me siento más cómoda comunicándome con algunas personas, incluso mandándoles un mail que teniendo una conversación en un bar. Sí. ¿Te gusta más la dramaturgia o la narrativa? Yo sé que es como elegir a mamá y papá, me vas a decir, pero... A o B. No sé, creo que, mira, justamente estoy en un momento en el que me estoy haciendo esas preguntas. Hay algo de la dramaturgia que me parece que fue como un poco, bueno, la puerta de entrada a la escritura para mí, o
o a concluir una obra en sí, que fuera una obra de teatro o un libro, ¿no? La idea de obra apareció primero con la escritura para el teatro. Y ahora es algo que no lo estoy concibiendo sola, de alguna manera. Las últimas 2 obras que escribí fueron en coautoría con Eugenia Pérez Thomas, por ejemplo, y no me senté a escribir sola teatro, digamos. Hay algo que por algún motivo no me autorizo a eso, o no me dan tantas ganas ahora en este momento. No así con la narrativa, digamos, que es algo que sigo haciendo y que sigo proyectando, digamos, hacia futuro. Una de las obras de teatro de Camila es en una pileta, en una piscina. Primero te tengo que preguntar cómo surge la idea y luego cómo buscaste la locación para poder hacer una obra de teatro en un lugar que seguramente estaba reservado, que tiene horarios. ¿Cómo se hace la prueba antes o la práctica con los actores? Bueno, eso fue muy curioso porque, bueno, fue una obra que monté en el 2016, creo que fue, 2015. ¿No pasó tanto tiempo? Pasó bastante, fue más o menos cuando estaba saliendo el libro Los accidentes. Y sí, tenía ganas, bueno, había escrito este cuento obra que se llamaba Condición de buenos nadadores, que transcurría en un natatorio y era la historia así de un padre que va con su hijo a enseñarle a nadar y mientras, bueno, le va a contar algo muy íntimo de él. Y entonces, bueno, surgió como la posibilidad de montarla en un espacio real y no tanto así como fingir un natatorio, y empezamos a ensayar en la pileta de una casa de una persona que nos la prestó, y los actores, bueno, tuvieron muchas bronquitis y sinónimos, y después conseguimos este club, que es el Club Vasco Urechea, que es un club, bueno, histórico, en el que también se hicieron muchas películas y demás, es como un lugar que se usa mucho como locación. Lo complejo de esa situación era obviamente, bueno, la escucha, ¿no? Que como que no tiene buena, escucha el lugar, digamos, retumba y demás. Pero sí, se ensayaba en la pileta, no sé, yo como que me agachaba ahí a la vera de la pileta para decir cosas y era eso, y era el actor diciendo ese texto, bueno, que es el cuento que está en Los accidentes, que es un texto bastante largo, y el hijo, bueno, mudo ahí nadando y nadando. No sé, fue una experiencia muy linda. Camila escribió un libro también que se llama El día que apagaron la luz. Es un libro que trabaja el incendio de Cromañón. Tiene un título de Sui Generis, es una canción del último disco de Sui Generis, Sí. el de la reunión de los años 2000. Lo presentaste con Fito Páez y aborda callejeros. Sí. En ese arco que se da de Sui Generis, Fito, callejeros, ¿ahí se juega tu gusto de música? Y es interesante ese arco porque en realidad, bueno, el origen fue Charly García siempre, digamos, como que esa fue la primera escucha y el primer fanatismo. Y después, bueno, ya vinieron las bandas más indies, bueno, indies no, digamos, más del rock barrial en su momento, que eran Callejeros, Intoxicados, bueno, y derivados. Y después, curiosamente, bueno, la vida me cruzó con Fito Páez y terminamos teniendo un vínculo más de amistad. Y él leyó el libro y le gustó mucho y bueno, y quiso, digamos, yo lo invité a presentarlo y también, bueno, conseguimos un piano y tocó unas canciones y tocó una canción de Charly, porque el libro, bueno, tiene el título de Charly, no sé, como que todo de alguna manera terminó dando una vuelta y la música para mí es algo, no sé, bastante como del mito del origen mío también, no sé, como de la educación emocional. Digamos, como que me parece que hay algo de la escritura que se parece mucho a hacer música, aunque yo me hubiera encantado hacer música, no me salió, no tuve las agallas, pero me parece que la escritura, no sé, hay algo eso de la escucha, de tener conciencia de dónde van los puntos, dónde van los silencios, ¿no? Cuándo empieza un nuevo párrafo y demás, que es algo muy musical también. ¿Vos lo llevaste a Fito al Festival Leer? Sí. Fito Páez y Julieta Venegas tuvieron un diálogo en el Festival Leer en 2019, 2018. 2018 fue. Y siempre pensé, ¿cómo hicieron para conseguirlo? Sí, claro. Sí. Sí, fue en el 2018, creo, estoy casi segura.
Y sí, y terminaron, de hecho pasó una cosa muy linda, que es que terminaron cantando los dos juntos. Ella Él con cantó, la guitarra y él él... cantó ¿Quién vengo a ofrecer mi corazón? Eso. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí. Exacto. Y bueno, sí, fui la culpable de que él venga. Y ahora en este festival Leer también estás. Leer se llama Leer en el Río. Leer en el Río, literatura en el Río. Sí, el Festival Leer se hizo este año en abril y como músicos invitados estuvieron Diego Frenkel y Manuel Moretti, de Estelares. Y así, bueno, el año que viene, en 2023, todavía no sabemos, pero bueno, tal vez reincida, Fito, no sabemos. Ojalá. Te hago la última pregunta y bueno, hablamos de música, hablamos de tus libros, pero estamos hablando de literatura argentina, de la nueva literatura argentina. Sí. De tu generación, ¿a quién hay que leer? Por supuesto que descontada Camila Fauri, pero después... Qué difícil, o qué fácil, no sé, pero bueno, cuando me preguntan eso es como... no sé, para mí hay algo del catálogo Granta que me hizo conocer a muchos autores y autoras de mi generación contemporáneos que no conocía y de otros países también. No deja de ser paradójico, ¿no? Que una revista de otro país te haga leer a los tuyos. Totalmente, sí, como que te acerca. A mí me gustó mucho, bueno, Michel Nieva es un autor argentino que también no vive ahora en Argentina, creo que vive en Estados Unidos, pero me gustó mucho, bueno, el cuento que tiene él en el catálogo Granta y después tiene algunos libros publicados acá en Argentina. También, bueno, descubrí a Diego Zúñiga, que ya lo conocía como editor y me gusta mucho también pero lo que escribe, es chileno. Y también Paulina Flores, la otra ¿Estuvo autora en la feria chilena. o está viniendo? Sí, estuvo, de hecho estuvo acá, creo que la entrevistó Patricia. Gran escritora. Sí, sí. Paulina me gusta mucho. También me gusta mucho, bueno, Jasmina Barrera, de México.